Bien, como lo anunciamos en este programa especial para hablar sobre este punto de inflexión urbana, Mexicali está listo para cambiar de forma en que estamos creciendo, si es que le podemos llamar esto crecimiento. Y después de escuchar a José Antonio, ahora le damos la voz y la bienvenida a Eduardo Aguilar, gerente de proyectos urbanos del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Nuevamente un gusto tenerte en el programa, Eduardo. Muchas gracias, Rosa, y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya escuchábamos una parte de cómo se ha ido la parte macro, ¿no? Del estudio, el trabajo que han realizado, lo que se va a presentar a nivel nacional el próximo febrero en Monterrey, sobre lo que nos está aconteciendo en nuestro país y particularmente, no solamente en ciudades capitales, ya lo decíamos, le pasa lo mismo a Tijuana, le pasa lo mismo a Ensenada. Entonces, del diagnóstico urbano a la crisis de las zonas centrales, me encantaría que pudieras entrar ya en el análisis de los datos que tiene el propio estudio, los factores estructurales que explican, hay que decirlo, cómo se están vaciando los centros y qué es lo que de manera urgente tenemos que atender para revertirlo. Sí, bueno, muchas gracias, Rosa, por la pregunta. Y como comentaba José Antonio, la plataforma Ciudad Borde nos permite identificar la dinámica, el modelo de ciudad, cómo está funcionando, cómo nos movemos, cómo crecemos en temas demográficos, territoriales, ambientales, económicos, etcétera. Y uno de los hallazgos más interesantes o importantes del caso de Mexicali es que encontramos, fíjate, que del 2000 al 2020, la ciudad de Mexicali, su territorio urbanizado, está perdiendo el 42% de este territorio, está perdiendo población. O sea, casi la mitad de esta ciudad está perdiendo población de las zonas ya urbanizadas, mientras que las periferias siguen creciendo de manera exponencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte o el reto? Que en estas zonas centrales, donde están los servicios, los equipamientos, los empleos, las oportunidades, las universidades, etcétera, y aquí no existen las condiciones de vivienda, la población se está yendo, está envejeciendo, como decían hace un momento, ¿no? Entonces, a partir de esta información, empezamos a trabajar con las autoridades municipales, con la iniciativa privada, con la Universidad de Baja California, con los colegios y distintas instituciones, a través de un comité técnico para definir o desarrollar estrategias y mecanismos para revertir esta condición de abandono de la zona central. Así es. Oye, dentro de la información que ustedes utilizaron, ahorita hablábamos del IMIP, ¿no? Sí. En esta parte, ustedes en el estudio que estamos presentando, presentan y hablan también de incentivos claves para poderlo revitalizar. Justo. Me gustaría que los mencionaras. Sí, mira, antes, el primer paso fue definir el polígono de intervención, que la plataforma nos permitió definir las zonas con las mejores condiciones, ¿no? Para, en términos de disponibilidad de suelo, en temas de infraestructura, de servicios, de población, de una forma estratégica. No es difícil atacar toda la ciudad, pero sí a través de un distrito polígono estratégico, el cual considera las colonias Pueblo Nuevo, ¿no? Una de las que mencionabas, el centro histórico, la primera y segunda, y parte de la zona industrial, de la colonia industrial. Entonces, estas colonias que son, bueno, de antaño, de mucha tradición, y que es donde están los servicios, que están muy bien ubicadas, se define el polígono estratégico Pueblo Nuevo Centro. Este polígono incluso ya fue publicado en el PDUCP, aprobado este año. Entonces, ya se reconoce como una zona estratégica para la ciudad, para el cual se tienen que desarrollar estos mecanismos, incentivos e instrumentos. ¿Qué encontramos? En esta zona de la ciudad son 450 hectáreas. En los últimos 20 años, mientras que Mexicali incrementó su oferta de vivienda, ¿no? Pasaron de 134,000 a 300,000 unidades de vivienda, o sea, un incremento del 130%. Este polígono de 450 hectáreas pasó de 4,000 a 3,500 viviendas. O sea, aquí perdimos el 15% de unidades de habitacionales. Entonces hay menos viviendas en este periodo. Se abandonaron, pasaron a usos comerciales, cambiaron de giro. ¿Y ahí hay una falla regulatoria, económica, de mercado o mezcla de todo? Es una serie de condiciones, ¿no? Como mencionabas, el valor del suelo. Esta es una zona que tiene un valor del suelo más alto que las periferias, la regulación, la proliferación de usos comerciales. De pronto no es atractivo vivir entre restaurantes, bares, etcétera.
El tema también de la ubicación estratégica, pues es siempre más rentable unas oficinas, un call center que departamentos, ¿no? Entonces eso nos va expulsando y nos va haciendo la vivienda menos accesible para los demás sectores, ¿no? Y asequible. Uh-huh. ¿Qué otro hallazgo quieres destacar? Porque vemos, revisando el estudio, ¿verdad? Tenemos que desde, como tú lo mencionabas, ¿no? Desde el documento destaca que desde el 2004 no se ha registrado ni un solo proyecto de vivienda nueva dentro de este polígono. Así es, en estas colonias que te menciono, sí, no hay ni un solo proyecto de vivienda nueva en pues más de 20 años. Hay proyectos de comercio, ¿no? De oficinas, etcétera, pero no hay vivienda nueva. Entonces, pues, ¿cuál es la primera condición? Generar oferta de vivienda en las zonas estratégicas de Mexicali, bien ubicadas, donde están los servicios. Así es. Ahora, de las 454 hectáreas que ustedes revisaron, háblame un poco también de la densidad. Por ejemplo, vemos como ciudades como Ciudad de México o Medellín, el habitante por metro cuadrado. Sí, aquí estamos hablando de una densidad de 25 habitantes por hectárea. Es algo bajísimo. Si lo comparamos, por ejemplo, con la zona central de Ciudad de México, son 340 habitantes por hectárea. O sea, estamos menos del 10% de otras ciudades mexicanas, ¿no? Con mucho mayor densidad, y que tampoco estamos hablando de los grandes edificios, ¿no? Una densidad de 4 o 5 niveles, y que muchas veces la densidad no tiene que ver con las alturas, sino el número de personas que habitan el territorio. Ajá. Y aquí encontramos mucho suelo subutilizado, ¿no? Aquí en Pueblo Nuevo, en la primera y la segunda, en el mismo centro histórico, ¿no? O tenemos equipamientos, oficinas y servicios, pero nadie está habitando esta zona, ¿no? Han hecho un excelente trabajo con el centro histórico, la rehabilitación de la Chinesca, pero nuevamente son servicios turísticos, oficinas, comercio, y no tenemos vivienda. El tema de la vivienda. Entonces, ¿qué hacer para que detone la vivienda en la zona? Efectivamente, una vez realizado este diagnóstico, de la mano de expertos, la universidad, los datos de la plataforma, distintas organizaciones, hemos empezado a desarrollar los instrumentos o mecanismos para revertir esta condición. Uno de los primeros ya implementados fue la regulación. El tema flexibilidad en la regulación, teníamos limitaciones en la densidad, podía construirse muy poca vivienda, pero mucho comercio, ¿no? Entonces, pues eso desincentiva la vivienda. Esto ya en el PUCP se incrementa la densidad para incentivar proyectos de vivienda. También se han desarrollado otros, se está trabajando en unos reglamentos que incentiven proyectos habitacionales con más flexibilidad en alturas, en temas de estacionamiento a distancia. Como te decía, el suelo es caro, ¿no? Entonces, ante esta condición, pues se requiere hacer más atractivos para el sector privado y los inversionistas el poder desarrollar proyectos inmobiliarios y de vivienda más eficientes, ¿no? De hecho, dentro del propio estudio hablas de un organismo promotor, así es. FIDUM, porque FIDUM, hay que decir, pues de repente como que no lo vemos actuar mucho, en el caso de Mexicali, y bueno, pues ustedes ahí hacen una serie de propuestas dentro del informe, describen un modelo donde tienen 5 pilares. Me gustaría empezar por el primero. ¿Quién sería este organismo promotor? Sí. Desde nuestra experiencia, uno de los elementos más importantes o componentes en cualquier estrategia de revitalización es la coordinación y la continuidad de estos proyectos, ¿no? Son proyectos de largo plazo, como comentaba José Antonio, que no pueden ir cambiando con el cambio de la administración. Entonces, para garantizar esto, lo que hemos hecho en otras experiencias como Distrito Tech es crear un organismo de participación ciudadana, ¿no? Que represente e impulse el proyecto, donde estén las organizaciones de la sociedad civil, vecinos o vecinas, ¿no? Con intereses en la zona. Hay un sector hospitalario de médico muy importante, el barrio de la Chinesca, los comerciantes de la zona, la misma universidad está dentro del polígono. Entonces, la participación de estos actores en una organización, un organismo reconocido por la autoridad, permite que esto trascienda independientemente de las sería participación público-privada. Así es. Con la participación del gobierno, el sector privado, organizaciones y vecinos o vecinas con intereses en esta zona. Hace rato con nuestro primer invitado hablábamos del tema del financiamiento. Está Banco Mundial, estamos en una zona fronteriza, el Bandan también puede ser un factor importante para temas ambientales, que esa es su función. ¿Qué otros mecanismos? Sí. No sé si Banobras, ¿quiénes más pudieran participar? De hecho, justo la estrategia son tres ejes. Uno tiene que ver con la regulación urbana, ¿no? Generar los incentivos y la normatividad de la que hablábamos, mayores densidades, etcétera, para incentivar el desarrollo.
el siguiente con un organismo ciudadano que garantice la continuidad. Ajá. Y el tercero tiene que ver exactamente con los esquemas financieros, ¿no? El modelo financiero. Mexicali tiene una gran herramienta, una estructura que es el FIDUM, que de hecho su vocación o sus atribuciones es la generación de vivienda social y adecuada para la ciudad. Anteriormente con una visión en la periferia, ¿no? Con estas reservas territoriales que se tenían en la En el periferia pasado, de la ciudad. porque ya Exacto. dejó de operar. Que incluso, bueno, ya han sido asignadas y demás. Entonces, hemos platicado con las autoridades para que estas atribuciones y recursos con los que tiene el FIDUM de generar vivienda pueda llevarlas ahora o dirigirlas a las zonas centrales, ¿no? Seguir generando vivienda adecuada, pero no en las periferias, sino en las zonas donde hay disponibilidad de suelo, donde están los servicios, donde están los equipamientos estratégicamente ubicados. Entonces, ¿Tienen ya identificados algunos proyectos que pudieran detonar esto que mencionas? Estamos generando las condiciones para que cualquier proyecto en el polígono, cualquier territorio o terreno en el político pueda desarrollar vivienda, ¿no? Con el apoyo de las autoridades, con la normatividad adecuada y con los esquemas financieros para incentivar y acelerar este proceso. Así es, pues ya sabes, siempre tenemos que marcar un corte para hablar sobre nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio. Son muy breves y regresamos para la parte, en la recta final, hacer un par de recomendaciones, conclusiones y sobre todo la participación de ustedes, porque recuerde, donde vivimos, aquí en Mexicali, igual Tijuana y donde nos reciban, hagamos propia a nuestra ciudad. Continuamos.